Bienvenidos una vez más a este espacio donde desgranamos las emociones y las conexiones que nos cautivan. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes sociales y los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Vamos a hablar de una pareja que, aunque la ficción los separó, el eco de su química sigue resonando, y de cómo su historia, en cierto modo, parece haber sido diseñada por todos nosotros, o al menos por el universo de los fans. Sí, estoy hablando de esa chispa innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, y de cómo su paso por Erkenzicus, o pájaro soñador, sigue siendo un capítulo imborrable en nuestras memorias, un fenómeno que trasciende la pantalla y se arraiga en la experiencia colectiva de la audiencia. Si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Prepárense porque vamos a desentrañar la magia que hizo de esta pareja algo tan especial y perdurable. Cuando pensamos en Erkenzicus, la primera imagen que nos viene a la mente es, sin duda, la de Can Dibi y Sanem Aydin, o lo que es lo mismo, Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, se percibió una energía eléctrica, una conexión que trascendía la actuación. No era solo un guión bien escrito o una dirección acertada, era algo más profundo, algo que los espectadores supimos reconocer instantáneamente. ¿Recuerdan esa primera mirada entre ellos? Esa tensión palpable, esas sonrisas tímidas que terminaban en carcajadas compartidas. Era como si dos almas destinadas a encontrarse, hubieran finalmente dado con el camino. Y nosotros, los que estábamos del otro lado de la pantalla, nos convertimos en testigos cómplices de esa historia, en partícipes de un romance que se sentía tan real que era difícil no creer en él. La magia de Can y Demet en Erkenzicus no residió únicamente en su atractivo físico, aunque no podemos negar que forman una pareja visualmente espectacular. Lo que realmente nos enganchó fue la autenticidad con la que interpretaron a sus personajes. Can Yaman aportó a Can Dibi esa intensidad, esa masculinidad protectora pero vulnerable, ese lado aventurero que contrastaba con su necesidad de encontrar un propósito y sanar viejas heridas. Por otro lado, Demet Özdemir, con su dulzura, su fragilidad aparente y su increíble fuerza interior, dio vida a una Sanem llena de sueños, con un corazón noble, una resiliencia a prueba de todo y una capacidad asombrosa para superar obstáculos y reinventarse. Juntos crearon una dinámica que era a la vez apasionada y tierna, con diálogos que nos hacían suspirar, momentos de humor que nos sacaban carcajadas y escenas que nos arrancaban lágrimas de emoción. La forma en que sus personalidades chocaban y se complementaban, creando una armonía única, fue el primer ingrediente de este éxito arrollador. Pero, ¿qué hace que una pareja de ficción trascienda tanto, hasta el punto de convertirse en un fenómeno global? Creo que tiene que ver con la capacidad de los actores para fusionarse con sus personajes, para hacerlos reales, creíbles, palpables. Can Yaman y Demet Özdemir lograron eso con una maestría que pocas veces vemos. Nos hicieron creer en su amor, en sus conflictos, en sus reconciliaciones. Sentimos su alegría cuando estaban juntos y su dolor cuando estaban separados. Sus miradas lo decían todo. Una simple mirada de Can a Sanem era suficiente para transmitir protección, admiración, deseo, e incluso, a veces, una profunda melancolía. Y las respuestas de Sanem, esos gestos sutiles, esas sonrisas que delataban su amor, eran igual de poderosas. Se complementaban a la perfección, y esa química se sentía tan genuina que era imposible no ilusionarse, no desear que esa conexión traspasara la pantalla. Y ahí es donde entra esa idea de que nuestro amor diseñado por todos. Los fans, con nuestra energía, con nuestros comentarios, con nuestra pasión desbordante, alimentamos esa conexión. Compartíamos clips, creábamos memes, debatíamos con fervor sobre sus escenas favoritas, construíamos teorías sobre el futuro de su relación. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción era una pequeña contribución a esa gran historia de amor que estábamos viviendo a través de ellos. Nos convertimos en una comunidad, unidos por el cariño hacia Can y Sanem, y por la admiración hacia los actores que les daban vida. Y de alguna manera, esa energía colectiva, esa marea de afecto y entusiasmo, se sintió como un impulso invisible que los impulsaba a dar lo mejor de sí mismos, a elevar aún más la calidad de su trabajo. Es la sinergia perfecta entre creadores, intérpretes y audiencia. Pensemos en las escenas que se volvieron icónicas, grabadas a fuego en la memoria de los seguidores. El primer encuentro bajo la lluvia, cargado de una tensión romántica inolvidable, la propuesta de matrimonio improvisada en el balcón, un momento de pura espontaneidad y romanticismo,
Os momentos de celos que, aunque a veces dolorosos, demostraban la profundidad de sus sentimientos y la intensidad de su conexión. Cada una de esas escenas estaba cargada de emoción, y la habilidad de Cani Demet para transmitirlas fue fundamental. No eran solo diálogos, eran emociones puras, transmitidas a través de la mirada, del tono de voz, de los gestos más sutiles. Y nosotros como espectadores nos convertimos en parte de esa experiencia sensorial y emocional. Nos reímos con ellos, lloramos con ellos, suspiramos con ellos, soñamos con ellos. La serie se convirtió en un refugio, un escape de la rutina, un espacio donde las emociones primaban. Además, la narrativa de Erkencikus era una oda a los cuentos de hadas modernos. Una chica soñadora con ambiciones modestas pero un gran corazón, que se ve envuelta en un mundo de negocios y que con esfuerzo y determinación, se convierte en una exitosa empresaria. Un hombre apuesto, carismático y con un pasado complejo que la rescata, la apoya y la ayuda a alcanzar sus metas, mientras ellos mismos encuentran la redención y el amor. Es el tipo de historia que, cuando se cuenta bien, nos llega al corazón de manera directa y profunda. Y Cani Demet supieron darle ese toque especial, esa chispa que la hizo única, la elevó de ser una simple telenovela a un fenómeno cultural. La mezcla de comedia romántica, drama y un toque de misterio creó una fórmula irresistible. Y cuando hablamos de esa química, es importante mencionar que va más allá de la pantalla. A menudo los fans idealizan las relaciones entre actores que comparten proyectos exitosos, y no está mal soñar un poco, imaginar escenarios románticos. Sin embargo, en el caso de Cani Demet, esa química en pantalla era tan fuerte, tan palpable, que alimentó la imaginación de todos de una manera casi natural. Las entrevistas que compartían, los eventos a los que asistían juntos, la forma en que se miraban fuera de cámara, los pequeños gestos de complicidad, todo contribuía a alimentar esa fantasía colectiva. Y aunque cada uno ha seguido su camino, forjando sus propias carreras, el legado de su conexión en Erkencikus perdura, una huella imborrable en la historia de la televisión y en los corazones de sus seguidores. Creo que la belleza de estas historias, de estos romances ficticios que se vuelven tan reales para nosotros, es que nos recuerdan la magia de la conexión humana. Nos muestran que incluso en un mundo tan digitalizado, tan acelerado, la emoción pura y la química genuina pueden cautivar a multitudes, pueden generar un lenguaje universal de sentimientos. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de sus personajes, nos regalaron una historia de amor que se sintió real, que nos hizo creer en la posibilidad de encontrar esa alma gemela, de superar cualquier obstáculo por amor, de encontrar la felicidad en los detalles más simples. Nos recordaron la importancia de la mirada cómplice, de la sonrisa compartida, del apoyo incondicional. Y la popularidad que alcanzaron juntos es un testimonio de eso. No solo en Turquía, sino a nivel internacional. Millones de personas en diferentes países, con culturas y lenguajes distintos, se conectaron con la historia de Can y Sanem, gracias en gran parte a la interpretación conmovedora y magnética de estos dos talentosos actores. La serie se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y uniendo a personas de todo el mundo bajo una misma pasión. Y gran parte de ese éxito, de esa capacidad de conectar con audiencias tan diversas, se debe a la pareja principal, a la energía que emanaba de ellos cuando estaban juntos en escena. Entonces, cuando decimos que nuestro amor diseñado por todos, nos referimos a esa fuerza colectiva de la audiencia que abraza, apoya y amplifica una historia. Nosotros, con nuestro entusiasmo desmedido, con nuestra dedicación inquebrantable, ayudamos a que esa chispa entre Can y Demet brillara aún más. Fue una colaboración en cierto sentido entre los creadores que escribieron la historia, los actores que la interpretaron con pasión y nosotros, los fans, que la hicimos nuestra, que la nutrimos con nuestro cariño y nuestra atención. La pantalla se convirtió en un espejo de nuestros propios anhelos románticos, y ellos fueron los maestros de ceremonia de este viaje emocional. Es fascinante pensar en cómo una pareja ficticia puede generar tanta pasión, tanto debate, tanta lealtad. Y la de Can y Demet lo hizo. Fue un torbellino de emociones, de teorías, de esperanzas depositadas en cada capítulo, en cada interacción de los personajes. Y aunque la serie llegó a su fin, el recuerdo de su conexión, de la magia que crearon juntos, sigue vivo en la memoria de muchos, en hilos de redes sociales, en foros de discusión, en el corazón de quienes vivieron esa historia como propia. Es un legado que trasciende el tiempo y la pantalla. Hoy en día ambos actores han continuado con sus carreras, cosechando éxitos por separado, y eso es maravilloso y total. Ente válido.
Cada uno ha demostrado su talento individual y ha emprendido caminos artísticos propios. Sin embargo, siempre habrá un rincón especial en el corazón de muchos para esa pareja que nos hizo soñar despiertos, que nos hizo creer en el poder transformador del amor. Para Candivit y Sanemaiden, y para la magia que Can Yaman y Demet Özdemir supieron crear juntos. Esa química, esa complicidad, esa conexión que se sentía tan real que la vivimos como propia, es un tesoro que guardaremos para siempre. En resumen, hemos explorado esa chispa innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, la magia que crearon en Erkencikus, y cómo la energía de los fans se convirtió en una parte integral de esa conexión. Hemos recordado las escenas que nos cautivaron, hemos analizado por qué su historia resonó tan profundamente en tantos corazones, y hemos llegado a la conclusión de que fue una combinación perfecta de talento actoral excepcional, una narrativa envolvente y la fuerza colectiva de una audiencia apasionada que se volcó por completo en su historia. Fue un fenómeno que demostró el poder de la conexión humana, incluso cuando ésta se manifiesta a través de la ficción. Y ahora, mis queridos amigos, quiero saber su opinión. ¿Qué es lo que más recuerdan de la química entre Can y Demet? ¿Cuál fue su escena favorita, esa que los hizo suspirar o llorar de emoción? ¿Sienten que la energía de los fans realmente influyó en su conexión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y debatir con ustedes, porque cada uno de sus puntos de vista enriquece nuestra conversación. Y si han disfrutado de este viaje nostálgico y emocionante a través de la historia de Erkencikus y su inolvidable pareja principal, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también vivieron esta historia con la misma intensidad, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima y que el amor, real o ficticio, siempre los acompañe y les llene de inspiración.